A ti, Señor, soy deudor de tu gran amor. Bienvenidos a los hermanos y hermanas de la familia cristiana en todo el mundo y a todos los que escuchan este medio de difusión digital, Radio Proverbios 4, a través de la internet. Estamos transmitiendo desde los estudios de la iglesia Proverbios 4 en Tegucigalpa, Honduras, en el corazón del continente americano. Yo soy el hermano Malcolm Portillo, servidor de nuestro Señor Jesucristo a las naciones, y este es su programa Orientaciones para la Vida. Este es un programa diseñado con la aspiración de ayudar a todos los que nos ven y escuchan y que están precisando orientación en su vida personal. El tema de hoy es un tema bastante espinoso, es la homosexualidad y la Biblia. ¿Qué puede herir la sensibilidad de las personas que no están de acuerdo con las pautas decretadas desde la creación o con la postura cristiana acerca del homosexualismo? Sean los videntes creyentes o no, presentaré el tema de la forma más objetiva posible. El homosexualismo viene del origen griego homo, igual, y del latín sexus. Sexo es una atracción pasional o comportamiento sexual con personas del mismo género. Voy a hacer una breve reseña del ser humano en la historia y su relación con Dios. Cuando el politeísmo, el culto a muchos dioses, dominaba la tierra, los dioses podrían ser tanto varones como hembras. A menudo eran muy parecidos a las personas con deseos individuales y capaces de equivocarse. Se creía que los dioses tenían relaciones íntimas entre sí y que procreaban. Quienes practicaban estas religiones con frecuencia pretendían que la ira de los dioses tenía que ser aplacada para que la tribu sobreviviera. Tener intimidad con un dios era algo crucial y benéfico. Los historiadores y arqueólogos han descubierto que hace más de 5.000 años, en las civilizaciones antiguas, en la ciudad de Sumer, en Mesopotamia, ya existían relaciones homosexuales tanto con jóvenes como entre hombres adultos. En algunos de los escritos más antiguos de la humanidad se habla que unos sacerdotes llamados Asinu, literalmente hombre útero, que sería el término con el que se referían a los homosexuales masculinos. Los sacerdotes hombres subían hasta la cúspide del templo llamado Sigurat, Torre de Babel, según la Biblia, un santuario dedicado a su dios Marduk, en donde hacían ceremonias paganas a sus dioses de género masculino, los cuales atribuían al éxito con la fertilidad, las cosechas y la guerra. Al examinar el libro de Génesis en la Biblia, nos enteramos que la descendencia de Adán se pervirtió. El capítulo 6, versículo 5 del Génesis, nos relata que la actitud de los hombres era satisfacer sus deseos carnales. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Debido a esta calamidad humana de idolatría pagana y desenfreno, es que Dios se vio la necesidad de quitar la maldad del hombre a través del agua, que es símbolo de muerte al pecado, enviando un diluvio, no sin antes darles la oportunidad de arrepentirse a través de su siervo Noé, que significa heredero de justicia, que por 120 años le señaló la consecuencia de la desobediencia. ¿En dónde se originan los malos o buenos pensamientos? Mateo, capítulo 15, versículo 19 dice: porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Proverbios capítulo 6, 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos
los pies presurosos para correr al mal. Zacarías capítulo 8, versículo 17. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Pero las personas con sentido común podrían señalar, pero si el corazón es un músculo, que solo bombea sangre, el cerebro es el que piensa. Dios ya lo había revelado hace muchos siglos, siendo Él nuestro creador, ¿no habría de saberlo? El siguiente segmento ha sido tomado de una página de salud en la internet. Al asociar la engañosa perspectiva científica moderna del corazón como mera bomba de sangre, con la versión histórica del corazón como símbolo del amor y centro de sabiduría innata y carácter humano, es fácil darse cuenta que las expresiones como te amo con todo mi corazón o mi corazón rebosa de alegría son sabias referencias poéticas de verdades ancestrales que el modelo cuántico de la energía está develando y ha sido comprobado biológica y científicamente a grado tal que la relevancia del corazón como el órgano, escuche bien esto, como el órgano más importante del cuerpo está siendo reivindicado incluso por sobre el cerebro humano. Para darles a conocer que esta afirmación es real, la ciencia recientemente ha hecho un descubrimiento. De acuerdo a una investigación científica llevada a cabo por el Instituto HeartMath, que trabaja desde los años 1980, realizó experimentos sumamente relevantes. Hace 2 o 3 años, donde revela que el corazón posee una conciencia cuántica. ¿Y qué significa eso? O sea, una radiación de energía que se puede contar, emitir o absorber. Fue así como el corazón empezó a tomar relevancia como el órgano más importante del cuerpo humano, incluso superando al cerebro. De acuerdo a las investigaciones del Instituto HeartMath, el campo electromagnético que proyecta el corazón humano hacia afuera puede llegar hasta una distancia de 5 metros. El cerebro también tiene un campo electromagnético, pero es mucho más pequeño. Esto es muy importante porque la información y la energía se transmiten a través de esos campos electromagnéticos. Esa es la forma que tiene el corazón de enviar información, primero al ADN humano y después a todos los sistemas del cuerpo, como endocrino, linfático, circulatorio, digestivo, etc. El corazón también transmite información al lóbulo frontal del cerebro. Y lo más curioso es que envía información con una anticipación de 4.5 segundos. El corazón puede anticiparse a lo que va a pasar antes que el cerebro. Y del corazón depende toda la salud física y psicológica del ser humano. Qué interesante, qué cosas más sorprendentes. Al menos yo, cuando expreso mis emociones hacia mis semejantes, experimento un efecto que se origina en el corazón y luego lo interpreto en mi cerebro, expresándolo a través de mi boca con palabras afectivas. No sé si usted se ha detenido un momento y lo ha experimentado. Lo que quiere decir que uno exterioriza el sentimiento de amar con el corazón analizado a través del cerebro. Continuando con la reseña de la historia, se ha demostrado a través de la arqueología que una de estas ciudades se encontraba en uno de los zigurats o templos más famosos, que estaba en Ur de los antiguos caldeos, lugar en donde habitaba el patriarca Abraham. Génesis capítulo 11, versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Vemos entonces que la arqueología ha demostrado que la Biblia tiene razón. Avanzando en los capítulos 18 y 19 de Génesis, encontramos que Abraham se encuentra en Canaán. Allí, su sobrino Lot, que vivía en la ciudad de Sodoma, era visitado
por 2 ángeles que habían tomado forma humana. Los que fueron recibidos por Lot a la entrada de la ciudad, pues Lot era un ciudadano destacado. Los habitantes de Sodoma no habían perdido de vista a los extranjeros, llegando hasta la casa de Lot y en un solo sentir conspiraban en contra de aquellos varones. Génesis capítulo 19, 4 al 5. Leamos. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Oiga, qué interesante desde el más joven hasta el más viejo. Eso incluye a las mujeres también y a las niñas. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, o sea, carnalmente. Podemos encontrar el mismo caso en Jueces capítulo 19, versículo 22. Y cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial o Baal, que significa hijos del infierno, cercan la casa y mecían o batían las puertas, diciendo al hombre viejo, dueño de la casa: saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. En el caso de la palabra hebrea, conocer, yadá, en su significado de relación íntima con otra persona, se puede tratar incluso de una relación sexual, como el caso de Génesis, cuando el texto dice: Adán conoció a Eva. La palabra conocer significa tener relaciones íntimas, o sea, relaciones sexuales. Y bajo esta idea de que los evangelios fueron originalmente escritos en hebreo y se hizo una traducción literal a un texto griego. En las 2 exposiciones anteriores hemos leído que Lot les dio hospitalidad en su casa, y en el caso de Jueces, si usted lee todo el capítulo, se dará cuenta que también se le dio hospitalidad a Levita por parte de un campesino. Los que no dieron hospitalidad fueron los habitantes de Sodoma y Gabaa en Jerusalén. Además de cometer el pecado de lascivia, note usted que en ambos capítulos se habla de que fueron los hombres quienes buscaban a los extraños y no se menciona a las mujeres, pues se consideraban inferiores en esas sociedades. No que no lo practicaran. Es obvio que al tener esposos libidinosos, sus esposas eran depravadas. O sea, no hablamos solo de relaciones sexuales entre hombres, sino entre mujeres. Es posible que en un menor porcentaje que los hombres. Muchos batallan diciendo que el pecado de Sodoma y Gomorra fue el pecado de hospitalidad. La ley de la hospitalidad es una necesidad de la vida del desierto que se convierte en virtud. El hombre que recorre estepas interminables, sin una gota de agua ni poblados, donde comprar provisiones esté expuesto a la muerte por sed o inanición. Cuando llega a un campamento de pastores, no es un intruso ni es un enemigo, es un huésped digno de atención y respeto que puede gozar de la hospitalidad durante 3 días. Cuando se marcha, todavía se le debe protección durante otros 3 días, o sea, a unos 150 kilómetros. Esta ley de hospitalidad la encontramos en el Antiguo Testamento. Abraham acoge a los 3 hombres que pasan junto a su tienda en Mamre. Génesis capítulo 18, versículo 8. Labán recibe con honores al servidor de Abraham. Génesis capítulo 24, versículo 28 al 32. Lot introduce en su casa a los ángeles. Génesis capítulo 19, versículo 1 al 8, el que habíamos mencionado. La norma sigue en vigor en tiempos posteriores, como demuestra el relato de Jueces, capítulo 19, versículos 16 al 24. Era tan importante que Lot, Génesis, versículo 19, y el anciano de Gibea o de Gabaa, en Jueces 19, están dispuestos a sacrificar por los huéspedes, inclusive la honra de sus hijas, algo que bajo nuestro esquema moderno resultaría, sin embargo, repugnante. De acuerdo a Ezequiel, capítulo 16, capítulo 46 al 50, dice así: vivo yo, declara el Señor Dios, que tu hermana Sodoma y sus hijas
no han hecho como tú y tus hijas habéis hecho. Y aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, en sentido figurado, el reino de Judá. Arrogancia, abundancia de pan y completa sociedad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las hice desaparecer. Otro capítulo muy parecido lo encontramos en Isaías, capítulo 1 al 10, donde se compara a sus reyes y habitantes, como los de Sodoma y Gomorra. Después de haber destruido Dios esas ciudades, se convirtieron en centro de una expresión proverbial, donde los demás pueblos hacían referencia a su castigo por su inmoralidad. Para el periodo en que vivió el profeta Ezequiel e Isaías, Israel está dividido en el reino del sur, Jerusalén, y el reino del norte, Israel, cuya capital era Samaria. Para despejar un poco más la duda acerca de esta tesis de la hospitalidad, voy a referirme a lo que el Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles cuando les daba instrucciones en Mateo capítulo 10, versículos del 11 al 15. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, investigad quién sea en ella digno y reposad ahí hasta que salgáis. Y entrando en la casa, saludadla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros, y cualquiera que os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y los de Gomorra en el día de juicio que en aquella ciudad. Mire, escuche usted qué tremendo esto. Está diciendo que a toda aquella persona que rechaza las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo, entonces está rechazando a Dios, está rechazando una eternidad de vivir con Cristo. Entonces, este juicio va a ser muy duro para todos aquellos que cuando se les habla la palabra y dicen, no, a mí no me venga con eso, yo no quiero saber nada de eso. Hay quienes atribuyen a este otro capítulo el pecado de hospitalidad. Jesucristo dio a entender que el castigo que sufrirían las personas que rechazan las buenas nuevas será mayor que el de aquellas ciudades que fueron destruidas sin haber oído el mensaje de salvación. Eso es lo que significa este versículo, este capítulo que habla en Mateo, ¿verdad? Muchos dicen que es el pecado de hospitalidad y no es cierto. Otro alegato es el hecho de que la Biblia no menciona la homosexualidad. El concepto de homosexualidad o la etimología de la palabra en sí no era aplicable en los términos modernos que hoy día conocemos. La homosexualidad era más conocida en la antigüedad como abominación y sodomía. Después del castigo a las famosas ciudades disolutas, si buscamos la definición de sodomía en algún diccionario, dice relación homosexual masculina. La palabra homosexual es más moderna. Carl Maria Kerbeny o Caroline Maria Kerbeny fue un escritor, poeta, traductor del húngaro al alemán, patriota húngaro y pionero del movimiento homosexual. Fue quien creó en un folleto en el año de 1869 la palabra homosexual contra la ley antisodomía publicada en Prusia. Animado por un interés antropológico. Antropológico significa que es el estudio de los fenómenos humanos, tanto de sociedades antiguas como actuales. En ocasiones, las personas que dan sus opiniones o que están a favor de una declaración no siempre toman el verdadero argumento de un texto, ya que solo toman una parte y hacen énfasis en ello con una verdad absoluta, confundiendo así al lector. El capítulo 16 de Ezequiel se está refiriendo a una comparación acerca de los pecados lujuriosos de los reinos de Jerusalén y de Judá con respecto a Sodoma, donde Dios está haciendo un duro reclamo a sus habitantes por sus abominaciones, comparándola con una ramera aún peor que Sodoma. Como hemos mostrado anteriormente, el pecado de Sodoma no fue la hospitalidad, sino su decadencia corrupta.
Los que sostienen que el homosexualismo no existía en Sodoma están disfrazando el contexto bíblico y básicamente están diciendo que Dios es un embustero, que falló en su creación y que tan solo mostró su enojo por un pequeño problema de hospitalidad reprobando a esas ciudades. Para mí, esto es insultar la inteligencia del lector o del que me escucha, pues el contexto bíblico exhibe claramente el por qué Dios destruyó ambas ciudades. Ya habían sido advertidos de la condenación de sus antecesores con Noé por medio del diluvio, pero ellos continuaron en sus perversiones. Es que el enemigo pone cualquier tropiezo en la vida de las personas, como por ejemplo, se pone en reproche maliciosamente la sexualidad de David y Jonatán. En Primera de Samuel, capítulo 20, dice, versículo 7, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Aquí, entonces cuando dice que se besaron aquí, siempre hay personas que el enemigo pone para poder distraer la atención verdadera de la palabra del Señor. ¿Y qué significa amistad? Amistad significa relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. Pregunto, ¿acaso alguno o alguna no ha tenido alguna amistad con la que disfruta su compañía? ¿Mejor que la de un familiar? ¿Que la de un hermano o una hermana? Y pasan horas charlando que no quisieran que terminara el tiempo. Y no necesariamente tendrían que tener una relación íntima. David y Jonatán habían hecho un pacto de amistad ante Dios. Y los pactos se respetan. No como esos pactos de hoy en día que dicen, hagamos un pacto de caballeros. Los políticos acostumbran a decir, hagamos un pacto de caballeros. Ustedes no creen eso, porque esa es la peor mentira, el peor engaño. Los políticos son engañosos, son mentirosos, muchos de ellos, para conseguir sus fines. Pero también sabemos que hay buenos políticos con muy buenas intenciones. Jonatán sabía que su padre estaba equivocado y que actuaba injustamente contra su camarada David. Busque usted qué significa camarada, se lo voy a dejar de tarea. ¿Acaso en algunas culturas no se besan entre hombres y por eso vamos a tener por homosexuales? No debemos confundir una verdadera amistad con conductas palpablemente incuestionables. Ahora pregunto, ¿es la homosexualidad una enfermedad? La Asociación Americana de Psiquiatría, APA, retiró en 1973 la homosexualidad de su manual de diagnóstico y la Organización Mundial de la Salud, OMS, dejó de considerarla una enfermedad en 1980. Vamos a dar el concepto de enfermedad. Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa. Dice, cosa que perturba o daña a una persona en lo moral o en lo espiritual y que es difícil de combatir o eliminar. Ahora vamos a pasar a una alabanza de nuestro hermano Juan Carlos Alvarado que dice, dame de beber. Tu nombre esta tarde, Señor, te adoramos en la hermosura de tu santidad. Y como la mujer samaritana, Señor, hoy queremos beber de tu agua, el agua que jamás se acabará. Danos de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dile, dame agua viva. Dame agua viva. Llena hoy mi
¿Cuántos tienen sed de Dios hoy? Levanta tus manos conmigo y digamos al Señor: Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero. Bueno, ahora hermanos, al confirmar que no es una enfermedad, ya existe un gran alivio, porque de lo contrario podría causar una epidemia y al final todos saldríamos afectados. El ser humano estaría expuesto a perder su género y se extinguiría la especie. Los estudios científicos niegan la existencia de bases genéticas causales responsables de la homosexualidad. Ambiente que es físico en etapa prenatal, entorno físico y humano después del nacimiento y especialmente intensos ambos medios en la pubertad y adolescencia, el entorno humano, relaciones familiares, educación, etc. Hace las predisposiciones se reafirmen o se diluyan, influyendo de forma personal en las opciones y decisiones de cada uno. Tiene como base una inclinación influida por el entorno físico, fisiológico y recibe las influencias positivas o negativas en las relaciones familiares y sociales, con la educación particular durante las etapas críticas de desarrollo. Estas influencias son muy fuertes para la identidad, la personalidad y la madurez sexual de cada persona, no son indiferentes. No existe hasta el día de hoy investigaciones que se hayan podido repetir y den el mismo resultado que confirmen desde el punto de vista biológico que el homosexual nace. Jeremías capítulo 31, versículo 29, en aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen de la dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrá dentera. Este era un refrán que acostumbraban a usar los hijos de los expatriados de Babilonia, que no querían reconocer su culpabilidad, que les hacía dignos de juicio. Responsabilizan a sus padres por heredar los pecados. Es fácil decir, mi padre era alcohólico y por eso yo soy así. O mi padre era ladrón y yo lo heredé. Existen numerosas investigaciones a nivel psicológico bajo el contexto de terapia familiar y de orientación psicodinámica. Muchas de estas confirman, entre otras cosas, que madres dominantes y fuertes de carácter son casi siempre las que tienen hijos homosexuales. Tanto a nivel homosexual como heterosexual, es un hecho que nos enamoramos de acuerdo a la relación que papá y mamá tuvieron y de acuerdo a la relación que nosotros tenemos o tuvimos con papá y mamá. Otros consideran que la homosexualidad está condicionada por factores hormonales, pero la mayoría de los homosexuales tienen todos los niveles de hormonas en la normalidad. Algunos psicólogos consideran que las personas que se sienten atraídas por personas del mismo sexo sufren de un desorden emocional condicionado por distintas razones y aunque cada persona es única e irrepetible, su homosexualidad suele depender más frecuentemente de las siguientes causas: padre violento, alcohólico, hostil o distante; madre sobreprotectora; madre con trastornos emocionales que no transmiten cariño adecuadamente; timidez extrema, casi siempre condicionada por un mal desarrollo físico, como niños muy delgados o muy obesos; ausencia de la figura paterna del hogar por muerte o divorcio, sobre todo si se produce en etapas críticas del desarrollo; falta de identidad con iguales del mismo sexo; abuso sexual o violación; ausencia de juegos de participación; padres que no fomentan la identificación con su propio sexo. Ultimando, estimado hermana, hermano u oyente, no se trata de enjuiciar o de tener prejuicios
o que la Biblia y los creyentes somos homofóbicos. Y decir que los homosexuales no tienen derechos, que no son seres humanos. Por supuesto que son seres humanos, desde luego que sí. El punto aquí es que todos los seres humanos estamos expuestos a perder la salvación. Seamos creyentes o no, hay homosexuales que son creyentes. Y si no viven de acuerdo al Evangelio, están en riesgo, no representa que sean salvos. El inconveniente es que nuestro Padre Creador ha establecido pautas correctas desde el inicio. Muchos no logran entender cómo es que Dios nos ama y a la vez nos disciplina. La salvación es gratis, pero tenemos que hacer un sacrificio. Y eso es la obediencia. El inconveniente es que quieren ser creyentes y quieren continuar teniendo la misma conducta que acostumbraban y que van en contra de las normas del Señor. ¿Qué quiero decir? En 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 a 19 dice: de modo que si alguno vive en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Después que una persona acepta a Cristo, ha sido regenerada, los sistemas de valores, las prioridades, las creencias, los amores y los planos de la vida vieja son cosas del pasado. Aunque el pecado esté presente en el mundo, el nuevo convertido lo ve desde la apariencia real. La percepción cambia, su mente se abre y sale de la penumbra. La única manera de participar de los beneficios que Dios nos ofrece en la eternidad es cambiar de actitud a través del arrepentimiento. Efesios capítulo 2, del 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya para concluir, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Recuerde lo que hablé anteriormente, que del corazón salen los pensamientos, los malos pensamientos y los buenos pensamientos. No es del cerebro, es del corazón, estimado hermano, hermana, oyente. Pero claro, hermano, que hay esperanza para todos aquellos y aquellas que están convencidos o convencidas que están cautivos en un cuerpo de otro género. Son muchos los testimonios de personas homosexuales que se han convertido a Cristo y han cambiado su vieja forma de vivir. Dios no obliga absolutamente a nadie a aceptarlo. Es de lo íntimo de la voluntad del corazón el creer en Él. Jesucristo dice que Él toca la puerta del corazón. Usted es quien decide abrirla o mantenerla cerrada. Pero estamos advertidos que si llevamos una vida desordenada, estamos arriesgados a quedarnos sin el boleto de entrada al reino celestial y vivir una eternidad sin Cristo. Es mi deseo propio y del equipo que compone a Radio Proverbios 4, que si te encuentras en alguna situación parecida, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo y en su enorme misericordia, resuelva cualquier conflicto que enfrentes. Que el Señor les bendiga y nos vemos en otro programa de Orientaciones para la Vida. Es amarte y servirte. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor.